Programa de Regresa a Casa para nuestros egresados y egresados de la facultad que pues están interesados o interesadas en precisamente dar una conferencia magistral acá con nosotros acerca de diferentes temáticas, obviamente correspondientes a sus diferentes carreras y que pues vaya, podemos agendarlos para que puedan participar con nosotros. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Tania Fernandea, que va a estar hablándonos acerca de lo que es la enfermera perfusionista. Y pues le vamos a ceder los micrófonos, pero antes me voy a permitir presentarla como se debe. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es perfusionista, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde también cursó la especialidad de atención al paciente con oxigenación por membrana extracorpórea. Actualmente está laborando en el Centro Médico ABC Observatorio y en el grupo ECMO Heart Team México. Licenciada, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo los micrófonos para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias. Perdón, licenciada, tiene silenciado su micrófono. Listo, ya es que no podía. Pues muchas Perfecto. gracias, Rick, muchas gracias a la FES Iztacala por abrir este espacio. Estoy muy agradecida porque se puede retribuir un poco de lo mucho que me dio la FES en su momento. Y pues de igual manera a los estudiantes poder transmitir un poco de lo mucho que pueden acceder ya fuera de la universidad. O sea, que enfermería es un campo muy amplio y pues a final de cuentas una de las especialidades menos conocidas y menos promocionadas, por así decirlo, es la de perfusión. Sobre todo en el área de la salud, son muy pocas personas que conocen lo que hacemos las enfermeras perfusionistas. Entonces, creo que me parece una excelente idea abrir un poco el panorama y que vean un poco de lo mucho que podemos llegar a realizar nosotros como enfermeros. ¿Vale? Listo. No sé si pueden ver mi presentación, Eric. No, todavía no nos aparece en pantalla, licenciada. Ok, lo voy a, permítame. Sí, listo, ahora sí. Ok. Ujú. Listo. Bueno, el día de hoy quiero platicarles más que darles una clase propiamente dicha de la circulación extracorpórea, ya que es un tema realmente muy técnico y muy complejo de explicar en una charla. Creo que por eso es una especialidad y también es una alta especialidad porque estamos en el ámbito de cirugía cardíaca y de terapia intensiva, incluyendo quirófano. Entonces, básicamente, lo único que quiero que se lleven con esta charla es una plática de lo que es a grandes rasgos y lo que podemos llegar a conocer nosotros y manejar como enfermeros perfusionistas. Bueno, primeramente, qué es la circulación extracorpórea? Pues se define como un procedimiento en el que la sangre se extrae del paciente para realizar algún tipo de proceso que se aplica antes de ser devuelta a su sistema circulatorio de nuevo. Aquí pueden estar más familiarizados con tal vez la hemodiálisis, que es como la técnica de circulación extracorpórea más comúnmente usada o de la que más han escuchado hablar. La hemodiálisis, como ustedes saben, pues es la extracción de sangre que pasa a través de unos filtros donde es limpiada y regresada al cuerpo y en este sentido reemplazan la función de los riñones. Normalmente son pacientes que necesitan algún tipo de terapia de reemplazo renal y en este sentido pues es una técnica de circulación extracorpórea. Por otro lado, nosotros manejamos una máquina que se llama máquina corazón-pulmón y se realiza una derivación cardiopulmonar. Es igual un procedimiento en el que derivamos la sangre, se hace una técnica sobre esa sangre y se devuelve al paciente. Eso es en el ámbito de quirófano y
por otro lado, tenemos una membrana de oxigenación extracorpórea, que es esta de aquí, y esta se maneja en el área crítica, en la habitación propiamente del paciente. Pero bueno, este es un tema aparte. Esto se llama ECMO y el día de hoy pues nos vamos a centrar más en lo que es circulación extracorpórea en la cirugía cardíaca. Bueno, ¿qué es la circulación extracorpórea en cirugía cardíaca? Se puede definir como un choque hipovolémico controlado y es la sustitución temporal de la función cardiopulmonar. Durante cirugía cardíaca hay algunos procedimientos en los cuales se necesita parar el corazón y también los pulmones. Por lo tanto, esta sustitución temporal se realiza a través de esta máquina y de un oxigenador. Más adelante vamos a hacer más énfasis. También requerimos de un estricto control térmico, ya que la mayoría de las técnicas de cirugía cardíaca se realizan en hipotermia. Mantenemos un equilibrio hidroelectrolítico y el objetivo es tener un campo exsangue. ¿Qué quiere decir? Que el cirujano pueda ver de manera limpia, por así decirlo, que no llegue ningún tipo de sangre que pueda obstruir la visibilidad de los defectos que tiene que corregir el cirujano. Y bueno, el fin para esto es la reparación adecuada del corazón. Aquí podemos ver una sala de operaciones donde hay una máquina de circulación extracorpórea, los cirujanos están operando, está la instrumentista y aquí está la máquina corazón-pulmón y el oxigenador y los perfusionistas. Y bueno, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Quién pensó algo tan extraordinario de decir, vamos a sacar la sangre y vamos a hacerle varios procesos? Pues es una serie de conjunto de pensamientos, de ideas, de científicos que a lo largo de los años, de muchos años, empezaron a preguntarse la sangre, para qué sirve o por qué los gases se mueven de un lugar a otro. O sea, ese tipo de cuestiones que se plantearon durante tiempo atrás, que eh, son situaciones que uno no puede pensar así de, ay, vamos a derivar la sangre. No, o sea, esto fue un conjunto de muchos años de investigación. De hecho, de las primeras escritos que se sabe de manipulación de la sangre y derivación de la sangre vienen desde el año de ahí está mal escrito, es 1963, ya en el siglo XVI. Jean-Baptiste era un científico o médico de la época que trataba de sacar la sangre de las ovejas y pasársela a los humanos cuando estos requerían algún tipo de transfusión. Se dio cuenta que la sangre ayudaba de alguna manera a los pacientes que se veían pálidos, los revitalizaba. Entonces, los primeros donantes de humanos bueno, más bien sí, para humanos, pero no ovejas, porque se creía que eran como los seres más puros en esa época y por lo tanto creían que podían recibir sangre de las ovejas. Ya más adelante, en el siglo XVII, Lavoisier empezó a preguntarse sobre el intercambio gaseoso, cómo es que se movían los gases, y eso nos pone a pensar, nosotros, ¿para qué necesitamos saber eso? Pues la respiración y lo que se realiza en el corazón y en los pulmones está mediado por situaciones físicas, por gradientes de presión y diferencias de presión entre el oxígeno y el CO2. En los pulmones se da de manera natural, los pulmones siendo una membrana, la sangre siendo un medio de transporte y el medio ambiente aportando el oxígeno. Y en este sentido, las moléculas de oxígeno y de CO2 se mueven a través de los pulmones para hacer un intercambio gaseoso y así oxigenar la sangre. Más adelante se empieza ya sabemos que la sangre es un medio del cual hay un transporte de oxígeno y que es muy valioso la circulación de la misma. Entonces, en el año de 1812, Legalois implica o empieza
a implementar una circulación artificial. En 1858, Brown Sequard hace una infusión de sangre oxigenada a decapitados. Este señor pensaba que cuando decapitaban una cabeza, infundiéndole sangre oxigenada rápidamente, podía mantenerlos quizás con vida unos minutos más. Y sí era lo que sucedía. Los decapitados eran rehenes o eran delincuentes de la época, vaya, y lo que hacían era experimentar. Acuérdense que durante el paso del tiempo y años atrás se hacían experimentos con personas y con animales. Desafortunadamente, así siempre ha sido desde épocas ancestrales y de esa manera pues podemos llegar a lo que tenemos hoy en día. Después tenemos en 1882 a Waldemar von Schroeder con su primer oxigenador. O sea, primero ya tenemos las bases fisiológicas de cómo vamos o cómo interpretamos la sangre, qué necesitamos hacer con la sangre, lo valioso que es la sangre y la circulación. Y ahora ya lo que queremos saber es cómo moverla o cómo oxigenarla de manera artificial. Entonces, a partir de estos años de 1800, empiezan a crear los primeros oxigenadores muy rústicos. En 1885, Bonfrey y Gruber hacen una perfusión continua a través de jeringas y válvulas. Cada vez se va sofisticando la manera en que se trata la sangre. Y finalmente, en 1885, Porter y Bradley hacen la primera bomba de rodillos. Los rodillos vendrían siendo, si haces una comparación al sistema circulatorio normal o el humano, vaya, la bomba de rodillos vendría siendo el corazón. El corazón es una bomba, básicamente. Y bueno, todo esto es como el conjunto de conocimientos y técnicas y tecnología que se fue desarrollando a lo largo del tiempo para poder empezar a decir, vamos a mantener con vida a pacientes o animales mediante una circulación extracorpórea, vamos a sacar la sangre, ya sabemos que la sangre es vida, la vamos a meter a un oxigenador, la vamos a propulsar a través de una bomba de rodillos y la vamos a regresar al paciente o al animal en su caso para mantenerlo con vida. Y llegamos a esto. En 1926 existió un científico llamado Sergei Brukochenko que realiza la primera máquina corazón-pulmón. Esto, por muy cruento que se vea, pues en esa época utilizaban animales, igual actualmente también se utilizan. En esa época, pues no habían tantas medidas restrictivas y de cuidado, pero ahora afortunadamente las hay. Y bueno, lo que hacía él era decapitar a los perros y conectarlos a una bomba venosa que sacaba la sangre venosa, la mandaba a un oxigenador y la regresaba a través de otra bomba hacia la cabeza del perro. Con esto conseguía mantener con vida a los perros, incluso tenían reflejos oculares y cuando se les acercaba la comida, pues ellos salivaban, pero pues ya no podían comer absolutamente nada y los podía mantener con vida bastante tiempo. En esa época todavía no se ya se había descubierto la heparina, pero no se sintetizaba de manera adecuada o de manera comercial y lo que utilizaban era Sumarin, que era un anticoagulante de esa época. Y bueno, esto es la primera máquina de circulación extracorpórea que mantuvo con vida a un ser vivo. Y bueno, vamos a pasar al principio de la circulación extracorpórea y de la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca tiene alrededor de 70, 80 años que empezó a hacer boom. Sí se hacía cirugía cardíaca mucho antes, estamos hablando del año 1920, 1930, pero los cirujanos no tenían como un acceso pues muy amplio al corazón, tampoco al cerebro, entonces ni al corazón ni al cerebro tenían como el acceso y ellos creían que no lo iban a poder tener. Entonces, lo que hicieron fue empezar a buscar técnicas mediante las cuales ellos pudieran acceder al corazón.
Las primeras cirugías de corazón se hacían nada más introduciendo los dedos a través de la aurícula derecha. El campo estaba lleno de sangre, ellos tenían que estar entrenados bastante bien con los dedos y podían hacer ciertas cirugías paliativas, básicamente, como estenosis en las válvulas, pero pues realmente la mortalidad de la cirugía cardíaca era muy alta, entonces realmente la mayoría eran cirugías paliativas. Esto empieza a cambiar cuando el cirujano John Lewis empieza a hacer una técnica de pinzamiento temporal de venas cavas. ¿Qué quiere decir esto? Pinzaba la vena cava superior, la vena cava inferior y pinzaba la aorta y metía a los pacientes en hipotermia. Era una técnica combinada y podía abrir rápidamente el corazón y reparar ciertos defectos. La mayoría de estos defectos eran defectos de nacimiento, como lo son las comunicaciones interauriculares o las interventriculares, que son perforaciones entre las aurículas o los ventrículos. Pero era una cirugía que sí eran adecuadas para cierto tipo de reparaciones, pero estamos hablando de la época de 1950. También en esa época estaba evolucionando apenas la radiología, los estudios de gabinete. Entonces, lo que principalmente se afrontaban estos cirujanos era la imposibilidad de un diagnóstico adecuado. Entonces, cuando abrían el corazón y ellos creían que tenían ciertas lesiones, pues la cirugía se complicaba porque quizás no era un buen diagnóstico como el que podemos obtener hoy en día y pues los pacientes fallecían muy seguido en sala de operaciones. Finalmente, la cirugía que más éxito tuvo en esa época fue la cirugía de circulación cruzada del doctor Lillehei. Él lo que hacía era someter a un niño con cardiopatía congénita a una circulación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Sacaba la sangre pobremente oxigenada del niño, la mandaba con una bomba hacia la circulación venosa de un donante. Normalmente era el papá o la mamá, y eso pues más o menos ayudaba a cierta compatibilidad de los pacientes. Al niño lo apagaban la ventilación mecánica, entonces paraban el corazón y los pulmones, y a los padres los ponían con ventilación mecánica y la fracción de oxígeno al 100%. Entonces lograban compensar ese aumento de volumen y oxigenación, y una vez que pasaba por el sistema cardiopulmonar del padre o de la madre, era regresado o extraído del sistema arterial del donante y regresaba al sistema arterial del niño. De esta manera, ellos podían encinchar o separar de la circulación sistémica el corazón del niño y podían hacer cirugías. Esta cirugía fue muy ampliamente hecha por el doctor y también combinaba la hipotermia. ¿Por qué la hipotermia es importante en la cirugía cardíaca? Porque la hipotermia se sabe y se ha estudiado que disminuye el metabolismo de las células. Entonces, este tipo de cirugía puede causar efectos de isquemia o de bajo consumo, más bien, perdón, pueden causar isquemia en los órganos y en los tejidos, y el hecho de que el metabolismo sea reducido disminuye las lesiones por este tipo de isquemia o de esta exposición a hipoxemia, que esto básicamente es lo que sucede cuando hay una cirugía de cardíaca, o en esas épocas había ese tipo de cirugías, pues podía haber exposición a cierto grado de hipoxemia, que quiere decir que son cuando cae el grado de oxigenación de la sangre, y pues esto se puede evitar si el metabolismo está consumiendo menos de lo que habitualmente consumía. Y él es el doctor Lillehei. Y bueno, esto se hacía al mismo tiempo que este señor, por muchos es considerado el padre de la circulación extracorpórea. Él se llama John H. Gibbon.
Él era residente de cirugía en el año de 1930, cuando presenció la muerte de una de sus pacientes. Esto lo frustró mucho porque la situación fue la siguiente. Él era residente, vio a su paciente que se estaba ahogando, que se sentía mal. La paciente tenía un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. En esa época no había forma de abrir el corazón sin que murieran los pacientes. De hecho, existía una operación que se llamaba Operación de Trendelenburg, que nada más se había hecho en 9 ocasiones en Estados Unidos y de ninguna de ellas había sobrevivido el paciente. Entonces, lo que él tuvo que hacer fue montar guardia toda la noche junto al doctor que estaba encargado de la paciente hasta que la paciente cayera en paro, por así decirlo, su corazón dejó de latir y en ese momento el doctor abre el corazón, abre las arterias pulmonares y saca muchos coágulos, pero pues evidentemente a pesar de todos los esfuerzos que realizaron, pues la paciente no logró sobrevivir. Esto lleva a John Gibbon a pensar en una alternativa, cómo poder ayudar a este tipo de pacientes que necesitan una cirugía de esta magnitud y poder sustituir temporalmente la función del corazón y los pulmones mientras se lleva a cabo esta cirugía. Bueno, pues él, a partir de esta experiencia traumática, empieza a trabajar junto con su esposa Mary en una máquina de oxigenación extracorpórea. Y en unas vacaciones que fue con su esposa, se encuentra por pura suerte al director de la empresa de IBM, quien le ayuda de cierta manera a mejorar el diseño de sus máquinas. Y para esa época la heparina ya se había consolidado como un anticoagulante de la época. Entonces, él empieza a experimentar con gatos, los metía a circulación extracorpórea, ligaba sus arterias y sus venas, eh, derivaba la sangre y mantenía con vida al gato con circulación extracorpórea hasta 30 minutos. Una vez pasado el tiempo, regresaba la sangre, eh, desocluía arterias y venas y eventualmente los gatos regresaban a su función cardiopulmonar natural. Una vez que conoce al director de IBM, por fin se anima a realizar una circulación extracorpórea en una paciente de 18 años llamada Cecilia Babolek en el 6 de mayo de 1953 y es la primera corrección de una comunicación interauricular con éxito. A pesar de que fue un boom y de que se sabía que se podía curar a los pacientes y que se podía operar de manera segura con esta máquina, los siguientes 2 pacientes del doctor Gibbon fallecieron en la mesa de operaciones, por lo tanto, él ya no quiso, desistió y muchos de sus colegas de la época desistieron en seguir experimentando con la circulación extracorpórea. Pero pues afortunadamente Lillehei, a pesar de que él estaba trabajando, o sea, el cirujano anterior con circulación cruzada, vio la oportunidad en la máquina de circulación extracorpórea de meterlo como una técnica para poder operar a los pacientes de cirugía de corazón y empezó a innovar con la Mayo Clinic y empezaron a desarrollar máquinas y oxigenadores más eficientes con el paso del tiempo. Y bueno, esto es una parte fundamental de la historia de la circulación extracorpórea y ya nos vamos a pasar a lo actual, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de llegar a la máquina de circulación extracorpórea y a los oxigenadores y a la circulación extracorpórea en sí, voy a hacer un recuento de lo que es una circulación pulmonar o una circulación menor. Aquí tenemos un esquema de un corazón. Aquí está, tal vez le cambiaría el título a esta parte que dice sangre desoxigenada. No es sangre desoxigenada, no es que no tenga oxígeno, es más bien pobremente oxigenada, porque toda la sangre se mantiene oxigenada.
Eso es una situación más coloquial. Bueno, hablemos, ¿cómo es la circulación en el corazón? Pues bueno, la sangre pobremente oxigenada, o sea, la sangre que ya se ocupó en los tejidos, que ya nutrieron a las células, que ya hicieron intercambio con las células, regresa a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. La vena cava superior recibe la sangre que regresa de la cabeza y de los brazos. Es un tercio de la circulación total de nosotros. Y de la vena cava inferior, pues viene sangre de extremidades inferiores y abdomen, y esto representa 2/3 de la sangre total del cuerpo. La vena cava superior y la vena cava inferior se conectan directamente a la aurícula derecha. La aurícula derecha se llena de sangre pobremente oxigenada y al momento de ya estar llena, se contrae ligeramente para vencer la válvula tricúspide, que es la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho y pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho pueden notar que no, tiene una pared muscular un poco menos gruesa. Esto quiere decir que no tiene tanto trabajo como el ventrículo izquierdo, pero es igual de importante porque este funciona como una bomba que impulsa la sangre pobremente oxigenada a través de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene una válvula pulmonar, se vence esa válvula y se dirige al pulmón izquierdo y al pulmón derecho a través de las ramas pulmonares, ¿de acuerdo? Una vez que llega a los pulmones, hace ese intercambio gaseoso del cual ya habíamos platicado, que en el cuerpo se llama hematosis. Una vez que se oxigena esta sangre, se arterializa, se dice así, regresa a través de las venas pulmonares, que son 4, a la aurícula izquierda. Y lo mismo, la aurícula izquierda se llena, hace una ligera contracción, vence la válvula mitral, que es la que divide la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se llena el ventrículo izquierdo y este, con la fuerza y con la musculatura que tiene, vence la válvula aórtica y pasa a través de la aorta a la economía de todo el cuerpo, y así se repite el ciclo. Entonces, bueno, ya vemos cómo se mueve la circulación dentro del corazón. Una vez explicado esto, creo que nos va a facilitar un poquito más lo que voy a hablar a continuación. Esto es un esquema, el típico esquema y el más sencillo que encontré de una derivación cardiopulmonar. Se ve algo aparatosa, pero una vez que lo vas analizando y lo vas leyendo, pues es más sencillo de entender. Aquí les voy a explicar. ¿Se acuerdan que les comenté que la sangre llega de la vena cava superior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha? Pues aquí vamos a colocar una cánula. En este caso es una cánula única. Si fueran 2 cánulas, se pondría una cánula aquí arriba y una aquí abajo. Pero en este caso, y para simplificar, es una cánula que va a recoger la sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Esta sangre ya en lugar de pasar y hacer toda la circulación menor de la cual hablamos en la diapositiva anterior, se va a drenar. Toda esta sangre pobremente oxigenada se va a drenar a un reservorio venoso. Este reservorio va a actuar como si fuera la aurícula derecha. Vamos a hacer como similitudes para poder ir entendiendo un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, el reservorio venoso vendría siendo como la aurícula derecha. Va a guardar un momento la sangre venosa y la cual va a pasar a través de una cabeza arterial o una bomba. Esta bomba vendría siendo lo similar a los ventrículos, que son los que laten y los que hacen la función de una bomba. Esta sangre venosa va a ser expulsada por la bomba a un oxigenador. Este es el oxigenador. Este va a ser la función de los pulmones. Una vez que pasa por aquí, por este oxigenador, va a haber ese intercambio gaseoso que vemos en los pulmones. Los pulmones son, por excelencia, los mejores
en hacer este intercambio gaseoso por la superficie. Si ustedes pudieran desdoblar y hacer de manera plana los pulmones, como si fuera un papel, una película de papel así larga, los pulmones abarcarían lo que son 80 campos de fútbol. Pero aquí no, estos oxigenadores son pequeños. Si ustedes desdoblan la membrana que está dentro de los oxigenadores, quizás serían 2, 3 metros, a lo mucho. Entonces, sí es eficiente, pero no tan eficiente como los pulmones. Una vez que sale de aquí la sangre del oxigenador, ya es sangre arterializada. Ay, creo que se perdió mi flechita. Bueno, va a salir hacia la izquierda la sangre, aquí está, va a salir, aquí hay un filtro, más adelante voy a hablar de este filtro, la sangre va a pasar por ese filtro y va a regresar a la aorta. Si se dan cuenta, ahí ya se cumplió la circulación menor o la circulación que vimos hace rato. Sale la sangre, la drenamos, la pasamos por una bomba, la oxigenamos con el oxigenador y se regresa a la aorta. Aquí, si se dan cuenta, hay una pinza que hay por debajo de la cánula de regreso, de retorno. Esa pinza va a evitar que esa sangre baje al corazón. O sea, aquí el objetivo que buscamos es que el corazón esté libre de sangre y para que los cirujanos puedan abrir el corazón o hacer las reparaciones que necesiten. ¿De acuerdo? También hay otras formas de obtener la sangre que viene, que más bien de recuperar la sangre y regresarla al reservorio. Una forma es a través de unos aspiradores que están conectados a unas cánulas que van hacia el campo. Estas cánulas las manipulan los cirujanos, entonces ellos pueden aspirar la sangre que se llega a colar por algún lado del corazón y se regresa al oxigenador, más bien al reservorio, y vuelve a ser el mismo trayecto que la sangre que viene directamente de las cavas. Este oxigenador tiene conectada una línea de gas. Esta línea de gas es la que nos ayuda a infundir el oxígeno que necesitamos. Es como un ventilador mecánico. No sé si en algún momento han leído sobre ventilación mecánica o han estado en un área crítica donde se necesita ventilación mecánica, pues los médicos aumentan la fracción de oxígeno para mejorar o más bien controlar la cantidad de oxígeno que se está infundiendo a los pacientes. Y aquí nosotros lo mismo con esta línea de gas. Y bueno, por otro lado tenemos esta línea, puede salir en algunos oxigenadores. En este caso la pusieron de esta manera y es que lo que pasa es que de esta línea sale una pequeña cantidad de sangre. No es la sangre que viene para acá, que es el retorno, el 100% del gasto cardíaco del paciente, sino que toma una pequeña parte de sangre oxigenada, la manda a un rodillo o a una bomba, como le quieran llamar, y esta está conectada a una solución de cardioplegia. Cardioplegia significa parar el corazón y en su mayoría las soluciones cardioplégicas, como lo indica aquí, son ricas en potasio, que son lo que ayuda a parar el corazón. Entonces, este corazón, aparte de que ya no tiene sangre adentro, está parado. ¿Por qué? Porque esta solución se infunde a través de esta cánula. Esta cánula está por debajo de la pinza que pinza la aorta y se infunde en las coronarias la cardioplegia. Las coronarias son las arterias que irrigan el corazón. Por lo tanto, la solución va a llegar a la totalidad del corazón y lo va a parar. Esto es en términos generales lo que se hace o cómo se conoce un bypass o derivación cardiopulmonar. Y bueno, vamos con la máquina corazón-pulmón. Esta es una máquina, hay muchísimos modelos, pero de manera muy general, así se ven. Es un soporte que tiene llantitas, que tienen seguros. Estas máquinas, lo principal o la principal característica que deben de tener es que son máquinas muy seguras, que debe de darle al operador la seguridad de que
no se va a mover, de que tiene buena corriente, de que tiene alarmas. O sea, todo eso es como muy general. Todas las máquinas las van a ver así. Se mueven, o sea, las tienes que estar moviendo de un lugar a otro. Si vas a una sala, si la vas a resguardar, o sea, son máquinas que miden aproximadamente 1,5 metros. Las que hacía o las que utilizaban en la época del doctor John Gibbon eran máquinas gigantes. Entonces ahorita ya se reducen a estas. Aparentemente se ve muy, muy grande, muy aparatosa, pero realmente no tiene nada que ver con las máquinas antiguas. Es como las computadoras de antes. Antes las computadoras cabían en una habitación y eran enormes y ahora nos caben hasta en un bolsillo. Entonces, así las máquinas de circulación extracorpórea. Evidentemente no nos va a caber en un bolsillo, pero pues están diseñadas así de esta manera y pues la verdad es que son muy, muy duraderas. Hay máquinas que están diseñadas para tener una vida de 30 a 35 años. Um, en términos generales, tienen un cabezal arterial, esta es la bomba, esto va a ser la función de los ventrículos, estos son los aspiradores, pueden funcionar dos rodillos de estos como aspiradores y uno de cardioplegia para meter la solución para parar el corazón. Traen una lámpara porque aquí va montado el oxigenador y necesitamos estar viendo constantemente el nivel de sangre. Tienen muchos monitores que nos dan parámetros, alarmas de nivel, alarmas de presión, de burbujas, o sea, todo esto nos da una seguridad. También tenemos controladores de cronómetros, de temperatura y nos dice el nivel de batería. Esto es muy importante. Estas máquinas deben de estar conectadas todo el tiempo durante cirugía cardíaca. Ustedes saben, ya estamos en cirugía cardíaca, resulta que se va la luz y entra la batería. Y eso nos puede salvar porque el paciente está con el corazón abierto a mitad de una cirugía cardíaca y pues no queremos que nos quedemos sin su apoyo cardiopulmonar. Y si llegase a pasar algo con la batería o con la luz y de plano ya no tenemos energía eléctrica, tenemos este aparatito de aquí que se llama hand crank. Esto se utiliza en emergencias. Este se coloca en una parte especial del rodillo y de manera manual se le da vuelta, pero imagínense estarle dando vuelta a la velocidad y al flujo que requiere el paciente para mantenerlo con vida, pues está muy complejo. Entonces, nosotros como perfusionistas, como enfermeros perfusionistas, debemos estar muy atentos con la batería, con el equipo, con que esté conectado a la luz, con que gente que está ahí, los circulantes, los mismos cirujanos, luego no se fijan y pasan, y, o sea, debemos estar súper pendientes de que no nos desconecten la máquina, pero pues para que conozcan en términos generales cómo es la máquina. Esta es muy sencilla, es una máquina algo viejita, pero es muy sencilla y muy eficiente. Aquí hay otros modelos, esta es la que vimos, esta de aquí arriba es más moderna, es otra marca, y la de aquí abajo igual es más moderna y más equipada. Aquí tenemos unos monitores que nos indican signos vitales, incluso esos monitores podemos ver la cirugía en tiempo real, porque la mayoría de los cirujanos ocupan cámaras de video en sus cascos y eso nos ayuda a las personas que estamos en sala a darle seguimiento a la cirugía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar por partes de las máquinas. Este es el cabezal arterial. Hay dos tipos de cabezales arteriales. Los que son de rodillo, que son como los que ven a su lado izquierdo. Ya puse a reproducir un video para que vean cómo se mueve el rodillo. Ese rodillo es una fuerza positiva. ¿Qué quiere decir con que sea una fuerza positiva? Que todo el tiempo está expulsando la sangre, o sea, siempre va a girar hacia un sentido y la sangre, si ustedes pueden medir la presión, es una presión positiva por la dirección en la que se mueve, ¿de acuerdo? O sea, por aquí entra la sangre, gira hacia acá y se está propulsando. Y todo el tiempo estos rodillos están tocando la tubería.
Esto evita el retorno arterial, o sea, que la sangre se regrese por donde vino. Esta sangre nada más va a tener una dirección y eso es lo correcto. Lo único, tiene sus ventajas. La ventaja es que no aumenta el costo de la cirugía cardíaca. Una cosa importante que quiero decir de una vez es que la cirugía cardíaca es muy cara. Entonces, pues no todos los pacientes tienen las posibilidades económicas para sostener o para pagar una cirugía cardíaca. Y pues hay alternativas que podemos ofrecer nosotros como perfusionistas para disminuir los costos de la cirugía cardíaca, pero esto no quiere decir que sea menos segura. Esto requiere una calibración. Arriba del rodillo vemos como un símbolo de más y uno de menos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes giran ese rodillito, por así decirlo, va a apretar con más fuerza el rodillo contra la tubería. Esto es dependiente del operador. Si yo dejo muy apretada la tubería, puedo generar mayor trauma sanguíneo, porque como ustedes saben, la sangre está dividida en dos fases, en una fase líquida, que es el plasma, y en una fase sólida, que es el hematocrito. El hematocrito son los elementos formes de la sangre, son las células sanguíneas, y entre ellas tenemos al eritrocito. El eritrocito es el campeón de nosotros, es quien nos ayuda a mover la sangre dentro del cuerpo. Pero si a estos eritrocitos los estás aplastando continuamente, va a llegar un momento en que la membrana del eritrocito se va a romper y van a hacer hemólisis. Entonces esto genera trauma y puede tener repercusiones en el paciente. Entonces hay que tener cuidado con la calibración de los rodillos para que no sea tanto el trauma sanguíneo. También tienen mayor riesgo de embolia. ¿Qué quiere decir riesgo de embolia? Si por alguna razón, o sea, toda la conexión que se hace del corazón al paciente es un circuito cerrado. Ahí ya no entra nada más que líquido. En este caso es sangre o es la solución con la que se ceba. En este término me refiero a que, no sé, ustedes yo sé que en algún momento ya han cebado una solución para venoclisis. Cebar no es más que sustituir el aire con el líquido que vamos a llenar. Entonces, estos circuitos tienen que estar llenos de sangre porque si entra aire, se va al paciente y haces una embolia aérea masiva y eso es completamente mortal para los pacientes. Entonces, estos rodillos, como están trabajando constantemente con presión positiva, si por alguna situación hay una desconexión o se mete alguna burbuja de aire al circuito, el rodillo no se va a parar, va a seguir empujando de la misma manera que empuja la sangre el aire. Y si nosotros como perfusionistas no estamos atentos de este fenómeno, como vieron anteriormente, tenemos alarmas de burbujas. Si se detecta una burbuja, nos podemos dar cuenta y se para el rodillo y ya no llega ese aire al paciente, pero si por alguna razón no nos damos cuenta o es demasiado aire, pues es un peligro mortal para los pacientes el que tengan una embolia aérea masiva. Y finalmente, mayor riesgo de espalación. ¿Qué es la espalación? La espalación es que esta tubería se deteriora tanto que empieza a tener como trocitos del material del que está hecho y pueden viajar hacia la circulación y hacia la sangre del paciente. Entonces, pues, sí, el rodillo es bueno, es menor costo y sí te ayuda en muchos sentidos, incluso el rodillo se utiliza más en pacientes pediátricos que en adultos, pero pues sí tiene sus detalles, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a hablar de la bomba centrífuga. Esta es esta bomba del lado derecho. Esta es más cara. ¿Por qué? Porque esta es de un solo uso, es desechable. Esta se ceba. El rodillo no, el rodillo ya pertenece a la máquina de circulación extracorpórea. Este es un desechable que es un costo extra para el paciente. Consta de unas aspas que usan la fuerza centrífuga. ¿Qué quiere decir fuerza centrífuga? La sangre o el líquido por fenómeno
de que gira, se mete en un vórtice en el centro de las hélices. Esa sangre o ese líquido viaja y se expulsa de forma lateral. Entonces, esta bomba tiene menor riesgo de trauma sanguíneo porque no está aplastando constantemente las células sanguíneas, pero sí han habido estudios en los que se dan cuenta que después de cierto tiempo de uso de la bomba centrífuga se genera un calor por la inercia, por el movimiento, y ese calor a final de cuentas sigue generando trauma en las células sanguíneas. ¿Hay menor riesgo de embolia? Sí la hay. A diferencia del rodillo, si llegara a entrar aire a la bomba centrífuga, como trabaja con el líquido y con aspas, se para. O sea, ya no hay forma que la sangre, o más bien que el aire siga circulando y se vaya al paciente porque la forma en la que trabaja la bomba centrífuga hace que las aspas se paren y ya no hay forma de que la sangre viaje hacia el paciente. Hay riesgo de retorno sanguíneo. ¿Por qué? Porque esta bomba sí ejerce presión positiva, pero trabaja contra las resistencias del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene una presión arterial más alta que la fuerza que yo le estoy metiendo a la bomba centrífuga, entonces la sangre se va del paciente, o más bien a donde yo estoy tratando de regresar la sangre, va a requerir que yo aumente las revoluciones de la bomba para vencer esa resistencia. Esto es un poquito complejo, pero bueno, o sea, a grandes rasgos significa que si el paciente tiene la presión más alta, pues yo voy a necesitar más fuerza para empujar la sangre, aumentar las revoluciones por minuto a las cuales trabaja el motor de esa bomba. Y necesita un medidor de flujo especial. Se debe de conectar aquí para medir cuántos litros por minuto estoy pasando. Si no ponemos ese flujo, o más bien ese sensor de flujo de este lado, pues yo no voy a saber cuántos litros por minuto estoy mandándole al paciente. Y en la bomba de rodillo no, eso me lo da por automático el rodillo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta aquí ejemplifica un poco lo que es el cabezal de rodillo. Aquí vemos rodillo 1 y rodillo 2, y si se dan cuenta, los dos están a la misma altura y presionan de la misma manera la tubería. Esta tubería constantemente está siendo aplastada por esos rodillos y eso permite que la sangre se impulse a través de esta fuerza mecánica. Y del lado derecho tenemos una bomba centrífuga. Aquí vemos cómo por dentro tiene hélices y la sangre entra por aquí, gira y de manera centrífuga sale expedida hacia el otro lado. Entonces por aquí entra la sangre y de cierta manera es absorbida, y por aquí es expelida con presión positiva. Aquí vamos a ejemplificar los aspiradores de campo. Lo que les comentaba del cabezal, o a diferencia del cabezal arterial, es que estos van a ejercer una presión negativa. Estos, en lugar de empujar la sangre, se la van a traer. ¿Por qué? Y es básico, o es tan fácil como cambiar la dirección del rodillo. Estos están girando al revés. Entonces lo que va a hacer es va a traer el líquido, el aire, todo lo que encuentre del campo, y que los cirujanos absorban con las cánulas, que son los aspiradores, van a pasar por aquí, van a ser absorbidos con presión negativa y van a ser expulsados hacia el reservorio venoso. Entonces aquí ya se está cumpliendo otro circuito cerrado. Va a entrar la sangre o el aire y va a caer al reservorio venoso. Y aquí, ¿por qué no hay problema que entre aire? Porque el reservorio venoso es un reservorio abierto al aire, entonces por gravedad, pues el aire se queda arriba y el líquido va bajando. Lo que tenemos que cuidar para que no entre el aire es que ese nivel en el reservorio venoso no se baje hasta lo mínimo y que pase a la bomba. Entonces aquí no hay problema que entre aire. Y como aquí dice,
Recogen la sangre del campo para devolverlo al reservorio venoso. Se conectan a unos aspiradores de metal o plásticos especiales para la bomba, que son estos de aquí abajo. Estos tienden a ser atraumáticos para la sangre y son especiales para cirugía cardíaca. Hay de varios tamaños, dependiendo del paciente, si es un adulto o un pediátrico. Estos también, al igual que el cabezal arterial, necesitan una calibración y pues desafortunadamente estos son los que generan mayor trauma sanguíneo porque pues constantemente están aspirando la sangre del campo y pues tienen más contacto con los rodillos que puede hacer que rompan las células sanguíneas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar ahora del oxigenador. Este vendría ya siendo, ya hablamos, vamos a hacer una analogía. Lo que vimos anteriormente fue la máquina corazón-pulmón, es la máquina. Piensen que esa es el corazón, serían los ventrículos, por así decirlo, son los que empujan la sangre o la mandan de vuelta o la traen de retorno, ¿de acuerdo? Y este vendría siendo el pulmón. Con este vamos a hacer el intercambio gaseoso. Estos están hechos de membrana de fibras huecas de polipropileno microporoso, es plástico. Van a trabajar gracias a un gradiente de difusión, al igual que los pulmones, va a haber una diferencia de presión entre la membrana, la sangre y donde se conecta la línea de gas. ¿Cómo explicarlo? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Aquí cae la sangre pobremente oxigenada, pasa de aquí al rodillo, que vendría siendo la máquina de circulación extracorpórea, hace la función del ventrículo, expulsa la sangre, le da fuerza a la sangre pasa aquí al oxigenador y aquí va a haber una diferencia de presión de oxígeno. Aquí la sangre va a venir pobremente oxigenada, va a tener una presión de oxígeno de 80 milímetros de mercurio. Y de este lado va a haber una presión de oxígeno puede ser hasta de 500, cuando son nuevos, 500 milímetros de mercurio. Pero pues no toda esa sangre se va a oxigenar a más de 100, porque la sangre es casi imposible que se oxigene a más de 100, pero sí va a alcanzar a oxigenarse para que nosotros podamos decir que ya está 100% oxigenada. Hablo de milímetros de mercurio porque es la presión de oxígeno. Una cosa son milímetros de mercurio y otra cosa es la saturación de oxígeno. Pero para términos más simples, vamos a decir que de este lado se oxigena la sangre al 100%, porque aquí ya por gradiente de difusión, la membrana hizo pasar el CO2 hacia afuera de la sangre y metió el oxígeno a la sangre y ya hizo ese intercambio gaseoso. Entonces, una vez que ya se hace ese intercambio gaseoso, pues ya se sale la sangre y se va al paciente. También tiene un intercambiador de calor integrado. Aquí mismo donde está la membrana, hay como si fuera una resistencia que se calienta o que se enfría según lo que requeramos nosotros. No piensen que está combinado, o sea, entra agua proviene de un intercambiador de calor, así se llaman esas máquinas, más adelante les voy a mostrar una. El agua puede entrar muy caliente o muy fría, dependiendo de lo que necesitemos, pero esa agua jamás va a estar en contacto con la sangre, porque es contaminada, es sangre más bien es agua que no va a estar nunca en contacto con la sangre. Y bueno, este oxigenador es biocompatible porque todo esto está recubierto, dependiendo de las marcas, pero hay unos que tienen recubiertas de parina y otros de otros materiales que minimizan la activación de la coagulación de la sangre. Como ustedes saben, si se cortan o si la sangre es expuesta fuera de los vasos sanguíneos, pues esta se coagula. Entonces, ¿cómo evitar
que se coagule, pues teniendo oxigenadores biocompatibles que pueden estar recubiertos de heparina, que es un anticoagulante, y aparte nosotros tenemos que anticoagular al paciente, ¿de acuerdo? Nosotros usamos heparina sistémica en el paciente para que la sangre no se coagule y nos apoyamos con estas películas de biocompatibilidad de los oxigenadores para que tampoco se nos coagule la sangre en el oxigenador. Y bueno, cómo se escoge este oxigenador? Pues dependiendo del flujo sanguíneo del paciente, del peso del paciente y de la superficie de membrana. No es lo mismo oxigenar a un paciente de 2.5 kilos a oxigenar a un paciente de 100 kilos, ¿vale? Y bueno, estas son las partes de manera general del oxigenador. Perdón, me regreso. Aquí es la entrada de la línea venosa, aquí cae la sangre venosa. Esto se llama manifold. Aquí son como unas llaves de 3 vías donde nosotros durante circulación extracorpórea podemos adicionar electrolitos o componentes o medicamentos que requerimos durante la circulación extracorpórea. Este es el reservorio venoso, donde la sangre se mantiene un tiempo y que hablamos que hace la función como si fuera una aurícula derecha. Aquí es la salida del reservorio venoso. Si se dan cuenta, tienen códigos de color. Si ven lo que es azul, es sangre no arterializada o pobremente oxigenada. Pasa al rodillo, a los ventrículos, pasa a los pulmones. Aquí ya se arterializa la sangre, ya se hace roja y perdón, pasa de aquí a acá. De aquí ya se oxigena y se va hacia el paciente. También estos oxigenadores tienen su entrada de los aspiradores, que está aquí. Los aspiradores no van a tener la misma caída de la sangre venosa del paciente. ¿Por qué? Porque estos aspiradores van a caer en esta parte de aquí que tiene una tela más o una membrana más cerrada que la del reservorio venoso. ¿Por qué? Esto se llama reservorio de cardiotomía. Aquí va a caer la sangre que viene del campo y esa sangre a veces puede tener partículas que se necesitan atrapar, como pequeños pedazos de sutura, cera para hueso, o sea, pequeños detritus que pueden venir del campo y que pueden generar embolismos. Y bueno, como caen en esa parte que es más como un atrapador, por así decirlo, se decanta la sangre y ya cae al reservorio venoso. Sí están conectados, pero aquí la sangre se decanta de alguna manera y evita que esos detritus caigan en la sangre sistémica. Y también estos oxigenadores tienen algo que se llama línea de recirculado, que nos ayuda si en algún momento nos llega a entrar aire de forma masiva, pinzamos con unas pinzas especiales que se llaman pinzas de tubo, la línea que saca la sangre del paciente y la línea que la devuelve, paramos la bomba y abrimos esta línea de recirculado y volvemos a meter líquido y lo volvemos a reinfundir para deshacernos de ese aire que se nos metió al oxigenador. Bueno, esta es una lista de los oxigenadores que llegamos a ocupar. Esta lista me la dieron o la tenemos ahí en la escuela de Ignacio Chávez. Si se dan cuenta, vienen por peso, por marca, por flujo, por membrana, por las características de los oxigenadores. Entonces, pues yo voy a escoger el de mi preferencia, el que necesite mi paciente, el que pueda pagar la institución donde laboro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nada más es como para ver la diversidad de oxigenadores que manejamos nosotros los perfusionistas. Y bueno, en términos muy generales, todos son similares. Tienen su reservorio venoso, su oxigenador, sus entradas, sus salidas, las entradas de los aspiradores, este también, su reservorio, su oxigenador, este también, reservorio, oxigenador, entrada de aspiradores, entrada de sangre del paciente, salida. Estos de aquí son pediátricos, este es el reservorio, entrada de aspiradores, oxigenador, aquí tiene su intercambiador de calor, esto es un filtro, hay oxigenadores que tienen algo que se llama filtro arterial integrado, este está separado y pues
esta es la gama de oxigenadores con las que podemos contar en determinados lugares. Bueno, vamos a hablar de ciertas, igual de ciertos componentes que tenemos en el oxigenador. Este es el filtro arterial, este es un filtro de seguridad. ¿Por qué? Porque este es el último filtro entre el oxigenador y el paciente. Si se me escapó una burbujita, una microburbujita de aire, un pequeño fragmento de algo que nos haya podido decantar en el reservorio venoso, aquí va a quedar atrapado. O sea, antes de que yo ya mande finalmente la sangre oxigenada al paciente, va a pasar a través de este filtro arterial y queda atrapada en las partículas y se liberan las burbujas. Estos tienen poros de entre 20 y 40 micras, entonces va a ser casi imposible que algo pase de aquí a acá hacia el paciente, ¿de acuerdo? Y hay filtros de varios tipos. Hay filtros de leucocitadores. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que tienen, pues, sepsis, sobre todo endocarditis, en las cuales necesitan disminuir los niveles de leucocitos para ayudar en términos de infección a los pacientes. Hay filtros pre-bypass. ¿Qué quiere decir? Que se ocupan antes de iniciar la circulación extracorpórea con el paciente para que algunas, eh, ¿cómo decirlo?, partículas que quedan del proceso de armado y de de construcción de estos oxigenadores, pues en los procesos siempre hay como partículas que se quedan. Entonces, si haces el cebado y utilizas ese filtro antes de llegar al paciente, pues todas estas partículas que pueden haber estado ahí, pues se quedan atrapadas y antes de empezar la circulación extracorpórea se puede retirar ese filtro. También hay filtros en la línea de oxígeno, la que va conectada al oxigenador, y ahí puede haber filtro en la línea de cardioplegia. O sea, esto es un sistema completamente de seguridad. Uno, me va a atrapar cositas que hayan quedado en mi oxigenador, detritus del campo y todo esto. Y dos, me puede ayudar si se mete alguna burbuja, la puede liberar hacia arriba, o sea, porque la circulación de la sangre es de abajo, más bien, perdón, es de arriba para abajo y por gravedad las burbujas se van a ir para arriba. Esto que sigue es un hemoconcentrador. Esto tal vez lo han llegado a ver en las máquinas. Es muy similar a lo que ocupan en las máquinas de hemodiálisis y realmente es una función similar. Nada más que en este caso nosotros en el circuito de circulación extracorpórea lo utilizamos para deshacernos del exceso de agua que pueda tener nuestro, nuestro paciente. Como ya les dije antes, pues hay que cebar el oxigenador y normalmente en los pacientes adultos se utilizan puras soluciones cristaloides, llámese Harman, llámese solución fisiológica, llámese Plasmalite, cualquier solución cristaloide que ocupemos, pues va a hacer un aumento de volumen de líquidos para el paciente. Los pacientes normalmente se hace un cálculo para saber cuántos mililitros de sangre tienen con una constante y con el peso. Entonces, si aparte de la sangre le agregamos, no sé, estoy hablando de un adulto que tiene aproximadamente 3 litros de sangre y le adicionamos 1 litro más, pues ese litro lo tenemos que desechar de alguna manera. Entonces, estos hemoconcentradores nos ayudan a deshacernos de ese exceso de agua, de cristaloides que estamos metiendo en el paciente. ¿Sale? Y también nos ayudan a eliminar algunos electrolitos. Nosotros durante la circulación extracorpórea, pues utilizamos ciertos electrolitos y algunos por situaciones de los cristaloides que ocupamos, hay que eliminarlos, sodio, potasio, para mantener un adecuado equilibrio electrolítico y entonces para eso está el hemoconcentrador y pues permite el paso de ciertas sustancias de hasta 20,000 Daltons. Y esto es importante de saber porque pues
La heparina tiene cierto peso molecular y tiende a ser eliminada en alguna proporción a través del hemoconcentrador, y esto puede generar que el paciente ya no esté adecuadamente anticoagulado y tenemos que estar vigilando esta situación para ver si adicionamos más heparina o estamos trabajando con el adecuado aporte de heparina. También se utilizan con ciertas técnicas, o sea, puedes estar hemoconcentrando al paciente durante la cirugía constantemente y constantemente está trabajando este filtro, o hay una técnica que se llama ultrafiltración modificada y esta, como dice su nombre, se realiza al final de la circulación extracorpórea. Esto es una técnica especial y pues no la utilizan en todos los centros. Esto es también en consideración a la escuela de los cirujanos, a la institución de trabajes, pero pues esta técnica nos ayuda a eliminar mediadores de la respuesta inflamatoria, citoquinas, y se ha descubierto que mejora la función del ventrículo izquierdo y nos ayuda a concentrar al paciente, a hemoconcentrar. ¿Qué quiere decir? Que como ya le metimos soluciones cristaloides, la sangre se diluye, estos elementos formes se expanden, por así decirlo, se hacen más líquidos, pero lo que necesitamos es concentrarlos, o sea, que sea menos líquido y esto nos ayuda a sacar ese exceso de líquido, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vamos a ver dos armados de oxigenadores. El de la izquierda es el de un adulto y vemos que ahí tiene una bomba centrífuga. Ahí está el sensor de flujo que les comentaba para leer los litros por minuto que está mandando esa bomba. Ahí está la entrada al oxigenador, ahí se ve la salida. Va a pasar al filtro que les comentaba. Aquí está el filtro. Aquí esto nos va a ayudar a liberar el aire del paciente. Este es el hemoconcentrador, también va conectado, todo esto va conectado. La sangre siempre tiene que pasar por cada uno de los elementos que estamos visualizando. Esta es una línea de recirculado, la que les decía que nos ayuda por alguna situación de crisis de que entre aire. Y bueno, todos estos son circuitos cerrados. Toda la sangre pasa por el oxigenador y regresa al reservorio de cardiotomía o al reservorio venoso, pero el principio es el mismo, pasa por el reservorio venoso y se regresa al oxigenador, pasa a la bomba y de la bomba pues ya su destino final es llegar a la aorta del paciente para que se pueda distribuir al cuerpo y pues mantener las funciones homeostáticas de la persona. Y del lado derecho, vamos a repetir el video desde el inicio para que vean la diferencia de un pediátrico. Este es un pediátrico, si se dan cuenta. Este es un sensor, pero no es de flujo, es de burbujas. Este me va a detectar si hay una burbuja y este va conectado a un rodillo. ¿Ya vieron la diferencia? Aquí el rodillo está girando y es el que le está dando la fuerza a la sangre para meterla al oxigenador. Este es el intercambiador de calor que les decía. Aquí entra agua fría o caliente dependiendo de lo que necesitemos y calienta o enfría la sangre. Aquí ya va a ir al filtro, este también tiene su filtro arterial, pero aquí va a haber una modificación. Aquí se le hizo una modificación porque aquí le van a hacer justamente lo que les decía de la ultrafiltración modificada, que es una técnica ya muy particular y quizás no vale la pena que profundicemos en eso, ¿vale? Pero pues es la diferencia, ¿no? Que pueden ver entre un circuito de un adulto y de un niño. Es lo mismo, pero se ocupan recursos, técnicas diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las tuberías. Al igual que el cuerpo humano, pues nosotros tenemos tuberías, vendrían siendo las arterias y las venas del paciente. Están hechos de látex, silicona o polivinilo. Estos deben de ser de cierta clase, de cierta dureza, porque acuérdense que van a estar expuestos al rodillo o a la bomba y a presiones positivas o presiones negativas, y también van a estar expuestos a cambios de temperatura.
Así podemos tener un paciente que entra con una temperatura de 36.5 grados y lo podemos bajar hasta 18 grados porque así lo determina la técnica. Entonces, estas tuberías deben de ser lo suficientemente resistentes para aguantar estos cambios de temperatura sin perder su elasticidad ni su dureza y no tener problema de que se rompan o alguna situación así. Las líneas venosas vienen, bueno, hay dos tipos de línea. La línea venosa, que es la que mueve la sangre pobremente oxigenada, al igual que las venas, y la línea arterial, que va a llevar la sangre arterializada o que ya está rica en oxígeno. Estos vienen en varios tamaños. Esto igual ya es una situación muy técnica, ya es saber pesos, ya es saber cuántos mililitros por giro de rodillo mueve una tubería de 1/2 de pulgada, una tubería de 3/8 de pulgada. O sea, todo esto lo tenemos que tener a consideración nosotros como perfusionistas para determinar qué tipo de línea voy a requerir, porque en el caso de la línea venosa es la que me va a permitir vaciar al paciente. Entonces, si yo tengo una línea que es demasiado chica, pues no voy a poder. Chica me refiero a la circunferencia, no me va a permitir drenar al paciente de manera adecuada. Y si es demasiado grande, pues incluso pues hay niños que son recién nacidos y los tenemos que operar y pues necesitamos adecuarnos a los tamaños de los pacientes. Igual la línea arterial y los aspiradores en general son de 1/4 de pulgada. Y pues también se va a diferenciar entre el grosor de la pared. Una cosa es el diámetro y otra es el grosor de la pared. Y pues esto es importante para nosotros, porque vuelvo a lo mismo, nosotros debemos de saber qué tanto líquido voy a ocupar para cebar un tubo, qué tanto voy a necesitar de sangre para compensar ese líquido que metí, y estas cuestiones que son ya demasiado técnicas que pues prefiero ya no meterme más en eso. Aquí vemos un cuadro de un libro de circulación extracorpórea en congénitos de Estados Unidos, y ellos ya tienen como bien definido en qué pesos van a usar qué tipo de líneas y qué tipo de oxigenadores y con cuántos mililitros de solución lo voy a cebar. Entonces, esto ya básicamente es como tener protocolizado lo que voy a escoger para trabajar. Estos son conectores, estos nos ayudan a hacer las conexiones entre las tuberías, llámese arterial, venosa, aspiradores, y también tienen las mismas medidas. Aquí va a entrar en este conector va a ir exclusivamente en una línea de 1/2, este de 1/4 en una de 1/4, este de 3/8 en una de 3/8. O sea, aquí no hay falla, aquí tú puedes visualizar en los conectores qué medidas son y pues los existen de varias formas. Hay conectores en Y, conectores rectos que tienen aquí un luer o un puerto para conectar otra cosa. Están hechos de policarbonato y esencialmente nos ayudan a hacer las conexiones en el circuito. Ahora, vamos a las cánulas arteriales. Estas cánulas nos ayudan a hacer la conexión con el paciente. O sea, esta cánula ya va a ir dentro de la aorta del paciente. Esta es una cánula arterial y de este lado va a ir conectada la tubería arterial, lo que va a venir del oxigenador, ¿de acuerdo? Es la parte más estrecha del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Es donde va a ser más estrecho. E imagínense cuando van a regar las plantas con una manguera. Si ustedes aprietan la manguera, pues el flujo del agua va a salir a mayor presión. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de elegir una cánula adecuada. ¿Por qué? Porque si elegimos una cánula que es demasiado estrecha para el flujo que le voy a mandar a ese paciente, puedo provocar un daño en la arteria que estoy, en este caso estoy utilizando. Por ejemplo, puede ser posible que yo pueda dañar la pared de la aorta si estoy metiendo sangre a una presión muy fuerte y aparte de dañar la aorta y el epitelio de la aorta, lo que puede suceder es que va a haber turbulencias en la sangre y esas turbulencias van a causar
hemólisis igual que los rodillos. Entonces hay que estar bien atentos de escoger una buena cánula para nuestros pacientes. Estas están hechas de PVC, silicona, metal, son radioopacas, o sea, se pueden ver si echan rayos X, se tienen que ver y pueden estar cubiertas de parina. Estas existen cánulas rectas o curvas en su punta. Y el French es igual que los tamaños de los Insight, por ejemplo, de los que utilizamos para canalizar pacientes. O sea, todo esto va a tener su número de tamaño y de acuerdo a ello vamos a seleccionar cuál es el más adecuado para nuestro paciente. ¿Cuáles son los lugares más comunes de inserción de las cánulas arteriales? Pues el más común es la aorta ascendente, es el más fácil de acceso y es el de flujo anterógrado fisiológico. ¿Qué quiere decir? Pues es el flujo más similar a lo normal que puede haber, porque ustedes, como recuerdan, como vimos en la primera diapositiva, pues el flujo lleva un sentido y el sentido aquí, el normal es que vaya el flujo saliendo del ventrículo izquierdo y se vaya hacia la aorta y de ahí se vaya a la economía del paciente. Entonces, aquí esta cánula insertada va a mandar el flujo lo más similar a lo que es lo normal, lo que es fisiológico. Las posibles complicaciones de poner una cánula aquí es que puede haber desplazamiento de placas de ateroma. Algunas veces tienen placas en la aorta, están muy calcificadas y si el cirujano mete la cánula ahí, puede desplazar esas placas, incluso se pueden hacer EBCs porque se viajan y se van al cerebro y ocluyen algún vaso de la vasculatura cerebral y pueden ocasionar un EBC. Pueden generar una lesión de la pared posterior de la aorta, o sea, que se pasen, que ya atravesaron la primera parte de la aorta y se van hacia el otro lado. Puede haber una mala colocación de la cánula, obstrucción aórtica en niños. Aquí, obstrucción aórtica en niños se refiere que a veces las cánulas son casi tan grandes como la misma aorta del niño. Entonces, aquí vemos una cánula que se ve perfectamente, pues, bien espaciada y de buen tamaño con respecto a la aorta, pero en los niños, como son tan pequeños y a veces las cánulas no pueden ser tan pequeñas como los niños, pues a veces puede ocluir o puede ser la totalidad de la aorta, entonces esto no nos ayuda en nada a que sea bien perfundido ese niño. Puede haber un sangrado persistente que no se cierre después de que la hayan sacado, que no se cierre bien, y pues embolismo aéreo con presión arterial muy baja. Si hay una presión muy baja, puede hacer un fenómeno como de succión y puede entrar aire. Ahora, el arco aórtico, pues, es un poquito más arriba, no es en la raíz de la aorta, como vimos anterior. Se utiliza cuando la aorta ascendente está lesionada, o sea, puede ser que cuando hay un aneurisma en la raíz de la aorta y no se puede canular ahí, pues hay que subir un poquito más. Se dirige el flujo al arco y la aorta descendente. Se ocupan cánulas flexibles con varios orificios en la punta. Y pues los cuidados son los mismos controles o las complicaciones de la anterior. Ahora, también, si no, por la técnica o por alguna situación de que hay un aneurisma o se va a trabajar en la aorta, pues hay otros sitios alternativos de canulación, como la arteria femoral o la ilíaca. Aquí ya vemos que son las cánulas, se introducen a través de estas arterias. El flujo es retrógrado, este no es fisiológico, este va a ir en contra del flujo normal. O sea, el flujo normal sale de la aorta, pero aquí yo estoy metiendo con presión positiva un flujo que va a chocar con el que viene de la aorta. Esto pasa más en pacientes que están conectados en ECMO, pero en circulación extracorpórea, pues no pasa tanto así, porque pues de alguna manera vamos a parar el corazón. ¿En qué casos se utilizan? Pues en casos de emergencia, si aquí por alguna situación están abriendo el tórax y pasa algo terrible como que la sierra
que abre el tórax le pega a la aurícula o un ventrículo y se va a desangrar el paciente, pues la forma de canular más rápido al paciente puede ser por la arteria. Las complicaciones, pues la limitación del tamaño de la cánula. Aquí nosotros vamos a necesitar el mismo flujo, pero como el tamaño de la aorta no se compara al tamaño de la arteria femoral, pues las cánulas tienen que ser más pequeñas. Entonces volvemos a la situación pasada. Vamos a tener un flujo turbulento que haga más daño, o vamos a tener que bajar los litros por minuto, porque pues si le subo a las revoluciones de la bomba, sí voy a alcanzar los litros por minuto, pero la sangre va a empezar a hacer hemólisis porque hay mayor presión. Va a haber estenosis tardía. Una vez que quitan la cánula, pues se pueden estenosar esas arterias, puede haber trombosis, infección, isquemia, que de alguna manera no esté bien perfundida la extremidad inferior y puede generar isquemia muscular, neuropatía y disección retrógrada arterial, o sea, que se pueda romper el vaso el que estamos accediendo. También puede haber una inserción de la cánula de forma arterial o axilar. Eso, pues, nada más es una técnica más, la voy a pasar. Ahora vamos a las cánulas venosas. Estas son las encargadas de traer la sangre venosa del corazón. Estas son las variantes, pueden ser rectas, con puntas de plástico, curvas, con puntas de metal. Estas son las variantes que se pueden ocupar. Y los sitios de conexiones más comunes son la aurícula derecha, en la canulación única, en venas cavas. Cuando se utilizan la vena cava superior y la vena cava inferior, es porque tienen que abrir el corazón. Entonces, en la aurícula derecha no abren el corazón, regularmente puede ser una cirugía de revascularización coronaria, un ejemplo, y cuando canulan ambas venas cavas es porque necesitan abrir el corazón y típicamente puede ser una corrección de comunicación interventricular, un cierre de comunicación interauricular. También hay otros lugares como la vena femoral, en el caso de inserciones periféricas o en la yugular interna. Las complicaciones, pues por los sitios en los que se ponen las cánulas, pueden ser arritmias. La aurícula derecha, acuérdense que es el marcapasos del corazón, que quiere decir que ahí se da el inicio de la contracción del corazón y manda la señal. Si nosotros estamos metiendo una cánula en la aurícula derecha, pues puede correr el riesgo de generar una arritmia, perdón. Embolización, o sea, que entra aire a través de esas cánulas. Mala colocación o movilización. A veces las cánulas quedan más abajo, en lugar de, un ejemplo, la de la vena cava inferior, en lugar de quedar en la vena cava inferior, se puede ir un poquito más abajo y está en las venas hepáticas. Entonces eso tampoco es lo adecuado. Movilización de catéteres. Obviamente en este tipo de cirugías hay que invadir a los pacientes y se coloca típicamente catéter central, arteria radial. Entonces estos catéteres pues necesitan o llegan a la aurícula derecha, entonces se tienen o se pueden desplazar o se necesita cortar algunos centímetros de los catéteres y que después puede ser un pequeño problema. Extracción accidental. Obviamente hay sitios en los que va a ser más fácil que se salga la cánula, por ejemplo, en las femorales puede haber una situación de que como están muy distales, se puedan salir de la posición y pues colapso de las cánulas. ¿Qué quiere decir? Que se peguen a los vasos, que haya un colapso de la vena sobre la cánula y ya no permita que se vacíe el corazón o el vaso en cuestión. Y bueno, aquí ejemplifico. Esta es una canulación única, o sea que nada más está en la aurícula derecha y la parte de abajo tiene otro, sí alcanza hasta la vena cava inferior. Y estos son trabajos extracardíacos, o sea, aquí ya nada más voy a necesitar drenar con una sola cánula. Y pues aquí estoy hablando de quizás una revascularización coronaria en la cual nada más necesitamos trabajar por fuera del corazón. Y esta canulación, que es bicaval, si se dan cuenta, pues
tengo la cánula de este lado, en la vena cava superior y en la vena cava inferior, y se encinchan. ¿Qué quiere decir? Se aprieta el vaso alrededor de la cánula y aquí ya la sangre no pasa de ninguna manera hacia acá y los doctores ya pueden trabajar abriendo el corazón sin que entre sangre. Y pues dependiendo de lo que se vaya a realizar, hay modificaciones. Si se dan cuenta que hay una canulación central, pero también hay una canulación periférica. Bueno, esto es la cardioplegia, es lo que les comentaba. Este es un rodillo de cardioplegia que se puede ocupar para infundir la solución que es rica en potasio. Igual no, ya no voy a hacer más énfasis en esto. Es una situación en la que nosotros aprovechamos el potencial de acción. El potencial de acción es un estímulo que todas las células tienen para contraerse, todas las células musculares. Entonces, cuando nosotros utilizamos cardioplegia o solución cardioplégica, intervenimos en este potencial de acción y evitamos que haga su recorrido normal para que la célula se contraiga. La cardioplegia nos ayuda como protección miocárdica, hace un paro electromecánico del corazón. La principal característica de estas soluciones es que van a ser ricas en potasio y va a haber varias formas en las cuales nosotros vamos a infundir esta cardioplegia, o sea, por dónde va a pasar. Puede ser de manera anterógrada, que quiere decir que va directamente a las arterias coronarias. Puede ser de manera retrógrada, que en lugar de ir a las coronarias va al seno venoso. El seno venoso es, es la circulación venosa del corazón. Si hay una enfermedad en las coronarias, pues esa es la opción. Y puede ser mixta para que podamos ingresar la cardioplegia de manera anterógrada o retrógrada. Las hay cristaloides, o sea, que son puramente líquidos claros, por así decirlo, o sanguíneas, o sea, se combinan con sangre y así facilitan la oxigenación del miocardio o del corazón mientras éste está en paro. Y también pueden ser calientes o frías. Hay doctores o técnicas que piden que la cardioplegia esté a 2 grados, de 2 a 4 grados centígrados, que es lo ideal para parar el corazón. Y también ya cuando van a reanimar el corazón empiezan a hacer shots de cardioplegia caliente. Esta es un ejemplo de aguja retrógrada y una aguja anterógrada. O sea, la anterógrada es la que va a dar la cardioplegia a través de las coronarias y la retrógrada a través del seno venoso. Y las cánulas de Spencer, estas se ocupan cuando, o sea, básicamente la aguja retrógrada va insertada directamente en la raíz de la aorta y entra la cardioplegia y se puede ir tanto a la arteria coronaria izquierda como a la arteria coronaria derecha. Pero hay situaciones en las que hay que abrir la raíz de la aorta y las cánulas de Spencer son cánulas que facilitan la colocación de la cardioplegia directamente a los ósteos coronarios. O sea, aquí se ve ósteo coronario derecho y ósteo coronario izquierdo. Y bueno, el intercambiador de calor, esto es lo que nos ayuda a realizar las técnicas de hipotermia que requerimos durante ciertos procedimientos de cirugía cardíaca, ayuda a calentar o enfriar al paciente, ayuda a realizar un test previo del oxigenador. Como ya les comenté, este aparato circula agua a través del oxigenador, pero que nunca está en contacto con la sangre. Antes de meter al paciente a circulación extracorpórea, antes de llenar la membrana de líquidos cristaloides, se coloca este intercambiador de calor y con él se infunde solución o el agua del intercambiador al oxigenador y así yo puedo visualizar si por defecto de fábrica está roto el oxigenador, voy a ver que se llena de solución y eso no es lo ideal. Si pasa eso, se tiene que desechar ese oxigenador y se tiene que pedir otro porque ese oxigenador está mal por fábrica. Y bueno, los cuidados que debemos de tener es que no enfriemos de más al paciente, que no calentemos de más al paciente y que haya cierto tiempo para calentar o enfriar al paciente. O sea, no los podemos bajar de temperatura tan rápido ni calentarlos tan rápido. ¿Por qué? Porque estamos en una temperatura fría.
y subimos, no sé si les ha pasado que suben rápidamente la temperatura de un líquido y empieza a hacer a burbujear. Si empieza a burbujear eso en la sangre, puede generar una embolia aérea, entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que calentamos a nuestros pacientes. Y además se ha demostrado que en la línea arterial nosotros tenemos controles, o sea, en ciertas partes del circuito nosotros sabemos a qué temperatura está y en la línea arterial antes de llegar al paciente tenemos un termómetro. Si ese termómetro me marca que está a 36 grados, el paciente va a estar a 38. O sea, se ha demostrado que yo midiendo mi temperatura arterial puedo tener más o menos lo que tiene el paciente. Y imagínense tener a un paciente con 38 grados de temperatura en su cerebro. Eso sería fatal para el paciente. Es como generar una fiebre y no poder darse cuenta del daño que le estamos generando. Entonces, sí, es muy importante que estemos conscientes de todas las temperaturas del paciente. Y bueno, fundamentales en cirugía cardíaca o lo que siempre y en el mundo ideal deberíamos de tener nosotros como perfusionistas. A su mano izquierda tenemos un gasómetro en línea. Este nos va a estar diciendo el estado ácido base y la oxigenación del paciente en todo el transcurso de la circulación extracorpórea, y así yo puedo hacer mis modificaciones de electrolitos o de oxigenación. Este me va a dar una medición real cada 7 segundos y no necesito estar sacando muestras del paciente o del oxigenador para estar yo definiendo qué movimientos hacer. En medio vemos un NIRS, así se llama espectroscopía cercana al infrarrojo. Este nos ayuda a ver la cantidad de oxígeno que tienen los tejidos. Entonces, nosotros tenemos parámetros para saber si estamos oxigenando de forma adecuada a nuestros pacientes y se colocan ya sea parches cerebrales, parches esplácnicos, o sea, que nos ayudan a determinar si hay una buena oxigenación en intestino, en riñones. Incluso tenemos parches para poder detectar la perfusión o la oxigenación de extremidades. Y a su lado derecho tenemos un BIS, es un índice biespectral. Este nos ayuda a detectar el nivel de conciencia de los pacientes. Y esto es súper, súper importante en cirugía cardíaca. Como se dan cuenta, pues básicamente yo tengo la sangre del paciente, yo hago equilibrio hidroelectrolítico y también manejo medicamentos, y entre esos medicamentos también debo de ser consciente de los medicamentos que ayudan en la anestesia. Si yo estoy modificando la anestesia por el simple hecho de meter al paciente en circulación extracorpórea, puede ser que ya no trabajen de la misma manera los medicamentos, y entonces yo ya no, si yo no tengo un monitor que me indique qué tan profundo está dormido el paciente, puede ser que exista el riesgo de tener un despertar intraoperatorio. Entonces, imagínense despertar con el pecho abierto y con el corazón abierto. Entonces, eso sería fatal, y por eso nosotros utilizamos el BIS o índice biespectral, y también para evitar situaciones de pico supresión. ¿Qué significa esto? Que durmamos demasiado profundo al paciente, que pueda generar daños en su cerebro, como si fueran líneas isoeléctricas del electroencefalograma. Y bueno, esta es una foto de las pinzas de tubo. Igual son súper fundamentales, son pinzas especiales que se ocupan para ocluir las líneas venosas y arteriales, y son caras, realmente son pinzas muy caras. Y bueno, antes de meter al paciente a la bomba, como todo procedimiento, hay que realizar identificación del paciente, saber el procedimiento que vamos a realizar, el historial clínico, el tipo de sangre para saber qué le tengo que transfundir, alergias. Hay pacientes que son alérgicos a la heparina, y si tenemos chance de utilizar otro tipo de anticoagulante. En Estados Unidos ocupan incluso algunos venenos de víboras como anticoagulantes. Síndromes, hay pacientes, sobre todo los niños con síndrome de Down, son de los más comunes que puedan tener cardiopatías congénitas,
y pues saber que un niño tiene síndrome de Down y que por las características de su síndrome, un ejemplo, los niños con Down metabolizan más rápido o tienen deficiencia del calcio. Entonces, eso ya lo voy a tener en cuenta para hacer mis manejos durante la bomba. Conocer, obviamente, el peso, talla y área de superficie corporal para determinar qué tipo de oxigenador voy a ocupar, el cálculo del flujo sanguíneo, conocer datos de laboratorio, esto es muy importante, cuánto nivel de hemoglobina, de hematocrito, y esto me ayuda a mí para determinar si mi cebado va a ser con solución cristaloide o si voy a ocupar hemoderivados. Cálculo de hemodilución, esto quiere decir, esto es un cálculo de cuánto va a bajar la hemoglobina y el hematocrito cuando yo meta a mi paciente a circulación extracorpórea, y esto me va a ayudar porque, como ya les dije anteriormente, los eritrocitos son los que nos ayudan a oxigenar al paciente, y si yo tengo una caída de estos eritrocitos, yo por más que le meta 100% de fracción de oxígeno, si no hay quien conduzca este oxígeno, pues de nada me va a servir que yo esté metiendo tanto oxígeno. Conocer las pruebas de coagulación, porque vamos a tener anticoagulado al paciente y cuál va a ser la respuesta a la heparina, la selección del oxigenador, de las cánulas arteriales, venosas, de la tubería, de la cardioplegia, incluso la selección de la bomba. Hay lugares que tienen pues diferentes tipos de bomba. Estos son algunos de los cálculos que hacemos. Son fórmulas que ya tienen una constante, que ya están estudiadas. A grandes rasgos, pues área de superficie corporal, volumen sanguíneo, la caída del hematocrito, el cálculo del paquete globular, o sea, cuánto voy a ocupar de sangre para poder compensar a estos pacientes, corrección de bicarbonato, corrección de sodio, de potasio, todos esos trastornos electrolíticos que se me pueden dar durante la bomba y cómo corregirlos, el cálculo de la heparina, el cálculo de la protamina. La protamina es el medicamento que utilizamos para revertir los efectos de la heparina, es el antídoto, por así decirlo, de la heparina, y se tiene que revertir uno a uno. El cálculo de la cardioplegia, también saber cuántos mililitros de cardioplegia voy a pasar para poder parar el corazón de mi paciente en particular. Esta hoja de aquí dice parámetros de entrega de oxígeno. Nosotros manejamos algo que se llama cinética de la oxigenación, que es el movimiento, por así decirlo, del oxígeno en el cuerpo. Cuánto le vamos a aportar al cuerpo, cuánto consume. O sea, de eso hacemos varios cálculos y ahí nos va a ayudar a nosotros a mover estos elementos que forman estas fórmulas y nosotros ayudar a contribuir a tener un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Fases de la circulación extracorpórea y actividades. Hay tres momentos muy estresantes y fundamentales de la circulación extracorpórea y los dividí en estas fases. El inicio del bypass, pues vamos a realizar nuestra documentación como todos, todo lo tenemos que registrar. Tenemos una lista de verificación, es un checklist que hacemos antes de meter a un paciente a bomba. Es como lo que hacen los pilotos antes de volar. Deben de tener fases muy, muy rigurosas para checar porque la vida de alguien está en nuestras manos. Y por esto es demasiado importante que ocupemos estas listas de verificación, que todo esté en orden. Revisar sensores de alarma, temperatura, nivel y burbujas que estén conectados y funcionando, adecuada ventilación, flujo, eso se refiere al flujo de gas del oxígeno, que tenga una toma de oxígeno que esté funcionando, una adecuada anticoagulación. Cuando el paciente, antes de meter al paciente a bomba, hay que anticoagularlo, se hace la infusión de la heparina y hay algo que se llama ACT, que es tiempo de coagulación activado. Ya se sabe por estudios que debe ser mayor a 350 segundos para que el paciente pueda entrar a bomba y no se coagule la sangre. Entonces, nosotros debemos estar muy pendientes de que esa sangre ya esté por encima de 350 segundos para poderlo meter de una manera segura a bomba y que no se coagule la sangre. Prender los aspiradores de bomba, que mi circuito, o sea,
el oxigenador tenga un ACT, o sea, porque el primero es el ACT del paciente y el otro es el ACT de mi solución que está en el circuito de circulación extracorpórea y ese debe de ser mayor de 1000 segundos. La temperatura del cebado, o sea, yo no voy a meter a un paciente con la solución que esté a temperatura ambiente, lo ideal es que sea la temperatura más similar o más fisiológica cercana al paciente, al menos 36 grados. La administración de medicamentos en bomba, si el anestesiólogo me va a regalar anestésicos que yo tenga que infundir en la bomba y pues tener los productos hemáticos en sala disponibles. Aunque yo no los vaya a ocupar en mi cebado, es indispensable que yo tenga en mi sala de quirófano al menos un paquete globular por cualquier situación extrema. Durante la circulación extracorpórea, observar la canulación arterial y venosa, que se hayan hecho de la manera adecuada y que estén bien las conexiones, que no hay diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Esto se hace cuando la cánula arterial entra en la aorta. Si en la raíz de la aorta nosotros vemos la presión sistólica, diastólica y media. Si yo veo que la presión del paciente es similar a la que yo estoy detectando en la bomba, no hay diferencia de presión y eso quiere decir que está bien canulada la aorta, o sea que la cánula está bien metida dentro de la aorta. Si hay diferencia de presión, ¿qué quiere decir? Que yo veo en el monitor del paciente una presión, un ejemplo, de 80 y yo en mi bomba veo una presión de 140, quiere decir que tal vez la arteria no está bien perforada, que nada más atravesó una capa de la aorta y eso es un riesgo, porque si yo empiezo a dar flujo a esa aorta que no está bien canulada, puedo romper la aorta y se llama algo que se llama disección de aorta. Entonces hay que estar muy atento para estas situaciones. Hay que activar los cronómetros, o sea, cuando ya entramos a bomba, observar cómo se vacía el corazón de manera adecuada, que no me está entrando aire, observar que se pinza la aorta de manera adecuada para poder infundir la cardioplegia, mantener el equilibrio ácido-base, mantener el hematocrito, mantener la presión arterial media, el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, revisar mis monitores si tengo NIRS, BIS o el monitor del gasómetro en línea, y llevar al grado de hipotermia adecuado. Si el cirujano ya puso en su plan que vamos a bajar una temperatura de 32 grados, pues vamos a bajar y vamos a vigilar que esa temperatura esté a 32 grados. Y finalmente, el destete. El destete es llevar al paciente de nuevo a 36 grados o a la temperatura meta que requiera el paciente, pero pues generalmente tiene que ser en normotermia, una adecuada gasometría de salida, o sea, que yo tenga parámetros de oxigenación, de hemoglobina y de electrolitos adecuados para sacar a ese paciente de circulación extracorpórea, apagar los sensores de nivel para que en el momento en el que yo vaya regresando la sangre al paciente, no me pite las alarmas, que no me suenen que se está quedando sin nivel. Observar la adecuada respuesta del miocardio. Una vez que despinzan la aorta y empieza a fluir la sangre en las arterias coronarias, pues hay que observar que el miocardio empieza a latir con normalidad y pues esperar el estudio. A veces hacen estudios transesofágicos, es un estudio en el que meten un ultrasonido a través del esófago, que es como la parte o la mejor vista que se puede tener del corazón es a través del esófago. Y pues ahí se dan cuenta si está bien cerrado el defecto o la comunicación interauricular, o sea que ya no hay problemas, que la reparación se hizo de manera adecuada. Una vez que ya nos percatamos que todo está en orden, pues revertir la anticoagulación, utilizar la protamina, como les dije anteriormente, que es el antídoto de la heparina, apagar los aspiradores de bomba, apagar los cronómetros y realizar nuestros registros de nuestros tiempos. Y eso es básicamente todo lo que hacemos y muchas de esas cosas las hacemos al mismo tiempo y cuando hago eso yo me siento como Doctor Strange con muchas manos y viendo todo lo que se hace en la sala durante circulación extracorpórea.
Y bueno, para terminar, la circulación extracorpórea es una técnica que hizo posible la intervención del corazón mientras éste está quieto y sin sangre. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología y de las técnicas quirúrgicas que tenemos actualmente, la exposición de la sangre a elementos no biológicos como el circuito, las cánulas, la tubería y la bomba sigue siendo un tema importante. ¿Por qué? Porque la bomba no es inocua, siempre va a haber una respuesta inflamatoria porque la sangre está saliendo del organismo y eso no es fisiológico. A pesar de lo anterior, sigue siendo una opción segura para poder ayudar a las personas que requieren una segunda oportunidad de vida y necesitan algún tipo de reparación, llámese cardiopatía congénita, es decir, que nacieron con esa cardiopatía, o cardiopatía adquirida, como los pacientes que ya son longevos y requieren quizás cambios de válvulas o una revascularización coronaria. Pero básicamente la circulación extracorpórea es muy segura, es casi como volar en avión y a eso nos dedicamos las perfusionistas. La bibliografía y bueno, listo, por si tienen alguna duda. Licenciada, muchísimas gracias por su participación. Se nos está terminando el tiempo, por desgracia. Nos excedimos un poquito en el tiempo, pero chicos, chicas, no sé si tengan alguna pregunta para la licenciada antes de que se nos vaya, pues también a descansar la licenciada, porque pues obviamente entendemos, ¿no?, las cuestiones laborales. Pero, licenciada, de antemano agradecerle su participación con nosotros. Es un gusto tener a ponentes como usted que nos traen ese tipo de información relevante para su licenciatura. Y pues de igual forma, no sé si quiere ir cerrando la presentación con algo más. Pues no, o sea, los invito que si tienen curiosidad, que investiguen, que cuando salgan busquen lo que les guste hacer. A mí me encanta lo que hago y para mí no es un trabajo, para mí es una pasión. Entonces yo creo que todos podemos hacer muchas cosas si nos lo proponemos. Así como ustedes vieron esta presentación hoy, yo hace 10 años vi a una persona en terapia intensiva que habló de perfusión y que yo dije, wow, yo quiero hacer eso cuando salga de la universidad y aquí estoy y pues la suficiente motivación la hay, los recursos la hay y pues, la UNAM nos da muchas puertas, entonces aprovechen, están en la mejor facultad, por algo estamos aquí y bueno, cualquier duda pues pueden comunicarse conmigo y yo les puedo explicar más. Pues muchísimas gracias, chicos, chicas, pues ahí lo tienen. Si necesitan el contacto de la licenciada y si nos lo autoriza, pues claro, podemos precisamente ponerlos en contacto con ella para pues solucionar cualquier tipo de problemática o duda que tengan con respecto a la temática. Licenciada Tania, pues le agradezco muchísimo su participación con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente en alguna otra dinámica aquí en la División de Extensión Universitaria. Y pues agradecerle de antemano a todas y todos su participación y sobre todo a usted, licenciada. Muchísimas gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, buena tarde, que se la pasen muy bien. Cuídense mucho, hasta luego.